a leer la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Entonces, en la enseñanza de esta mañana la he querido titular: es necesario que el yo mengue para que Él crezca. Dentro de los profetas mencionados en las Santas Escrituras, existen dos que marcan una pauta en el cristianismo. Y el primero, pues, es Moisés, a quien el Señor usó para liberar al pueblo de Israel y hacernos llegar a la tierra que Dios, pues, les había prometido. Y el otro profeta que habla en la Escritura es Juan el Bautista, a quien Dios también delegó un trabajo, pues, muy especial, muy importante, mostrando desde su engendramiento, pues, que no solo había sido un milagro, sino que también, pues, el propósito de Dios que tenía con este hombre era muy grande. La Biblia menciona en San Mateo capítulo 11, versículo 11, que no se había levantado otro mayor que Juan el Bautista. Entonces también debemos tener esto en cuenta para podernos enfocar en lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. En San Lucas capítulo 1, versículo 5, se menciona de manera detallada el nacimiento de Juan. Y dice que la madre de Juan, Elizabeth, era una mujer estéril. Y el padre de Juan, quien era Zacarías, se menciona que era un sacerdote dentro, pues, de Jerusalén, y dentro de sus anhelos había uno, y era tener descendencia, como yo creo que muchos de los que tenemos, pues, familia, hogar, esposa, uno de nuestros anhelos siempre fue ser padres. Este hombre no era la excepción, él tenía un deseo muy grande y era ser papá. Pero el problema que tenía su esposa le impedía, pues, que pudiera él desarrollar, pues, esta parte importante de su vida. Pero dice que Dios miró el deseo de esta familia, de esta pareja, de este hombre, y cumplió el sueño de estos ancianos. Pero Zacarías, cuando se le presenta al ángel y le menciona este milagro, él de una u otra manera no cree. Entonces el Señor lo dejó mudo hasta el nacimiento de Juan. En el versículo 39 menciona cuando María, la madre de Jesús, entró y visitó a Elizabeth, y cuando María saluda a su prima Elizabeth, esta fue llena del Espíritu Santo. Yo creo que eso todo lo hemos leído. De esta manera, pues, dando a entender que el nacimiento de Juan el Bautista era la voluntad de Dios. Juan el Bautista fue un hombre, según lo que menciona la Escritura, un hombre solitario. Con frecuencia se movía, pues, en el desierto. Se dice que vestía piel de animales, que comía miel y uvas silvestres, según San Marcos capítulo 1, versículo 4 al 11. Ahí se menciona un poco sobre la vida de Juan. Y uno de los propósitos de Juan se menciona en San Lucas capítulo 1. Dice que el Señor lo llamó profeta del Altísimo porque iría delante del Señor preparando el camino. También se dice que Juan daría a conocer la salvación a su pueblo para el perdón de sus pecados. Y también Juan el Bautista daría luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muertes. Entonces él tenía como ya un camino trazado de parte del Señor para esa generación. La predicación de Juan el Bautista, según San Lucas capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice que la predicación de Juan el Bautista fue una predicación muy firme, muy convincente, muy segura. Y dentro de la predicación de Juan el Bautista se menciona, y él habla sobre que todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, una de las cosas. Segundo, habla también sobre los caminos torcidos que se deben enderezar. También habla sobre que toda carne verá la salvación de Jehová, y también habla sobre los frutos dignos del arrepentimiento. Y fíjense que aunque en la historia de Juan o la historia de este hombre no es muy extensa, no es
muy amplia, ni se menciona mucho en las escrituras. Lo que se conoce de él es suficiente para nosotros entender que él tenía un camino trazado, un propósito por cumplir en esa generación. Pero lo que me llama la atención y durante mucho tiempo uno como que a veces pasa de largo en la Biblia y no se centra o no se pone a meditar en algunas frases que marcan la vida del cristiano. Dentro de estas frases históricas que la Biblia nos muestra, nos comparte, hay una que Juan el Bautista menciona, y es esta precisamente la que leímos en San Juan capítulo 3, versículo 30. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Esta frase tiene una profundidad increíble, ¿sí? Y el verdadero desarrollo de nuestra relación con Dios se basa en esta frase. Y esta frase nos insta también a realizar una autoevaluación espiritual, donde la pregunta principal que quiero que nos hagamos en esta mañana es: ¿quién es el más grande en mi vida? ¿Quién es el más grande en mi interior, en mi mente, en mi corazón? ¿Será que el más grande en mi vida es el yo o el más grande en mi vida es él? Para poder entender esta frase es necesario que conozcamos un poquito sobre o hablemos un poquito sobre una parte de la psicología que se llama el psicoanálisis. Cuando hablamos de psicoanálisis estamos hablando pues de una teoría de análisis clínico que ayuda a interpretar el inconsciente de las personas como para tratar de entender el comportamiento, los sentimientos y la forma de pensar de las personas. Entonces el psicoanálisis me ayuda a identificar ciertas actitudes movidas por tres aspectos importantes que todo ser humano tiene, que es el ello, el yo y el superyo. Estas tres instancias hacen parte de nuestro aparato mental, ¿cierto? Entonces, es decir, que todos tenemos estas tres fases, que aunque cada una tiene una función, se deben complementar o se deben encadenar entre sí, una con la otra. Entonces, cuando hablamos del ello, estamos hablando de una instancia que es inconsciente, ¿sí? Que contiene todas las pulsaciones. Y esta aptitud o esta instancia se rige por el denominado principio del placer. Es decir, que el ello es esa parte que desea satisfacer todos los deseos del hombre. No importa si tiene que pasar por encima de los principios, de los valores, de la moral. El objetivo principal de esta instancia de la mente del hombre que se llama el ello, simplemente lo que desea es cumplir sus deseos, ¿sí? Es meramente placer, es cumplir sus anhelos humanos, sus deseos y hacer que su mente pues se desenvuelva dentro de este ámbito. Entonces el ello es esa parte que impulsa al hombre por el placer o es movido por el placer. Cuando hablamos del yo, el yo es una instancia que tiene en su gran mayoría de veces contenidos conscientes, pero que aunque también puede tener contenidos inconscientes, esta instancia se rige por el principio de la realidad y de la lógica. Es decir, que el yo es el polo a tierra del ello. Es decir, que cuando el ello quiere de pronto salirse de los límites, cumplir un deseo, pero este deseo pasa por encima de los demás o del principio, de la moral o de la misma dignidad de la persona, el yo, ¿cierto? Que es esa instancia consciente, lógica, que mira la realidad, inmediatamente sale al paso y le dice al ello: no, un momentico, esto no se puede hacer. Hay que tener en cuenta esto, el principio, la moral, hay que tener dignidad. Bueno, el yo es como ese freno que detiene muchas veces esos impulsos y que detienen de una u otra manera estos deseos. Y hay una tercera instancia que es el superyo. Y el superyo representa las normas morales, los principios, los valores que nos deben regir en nuestra vida. Entonces, en esta fase se puede llamar de pronto la fase de conciencia moral, porque es la que aprueba o la que desaprueba los actos, los impulsos, los pensamientos.
Entonces, cuando mencionamos estos tres aspectos en nuestra vida, debemos entender que es así como se manejan las diferentes situaciones. Todo lo que vive el ser humano tiene una instancia que la ejecuta. Y aquí es importante que miremos cuál de estas tres fases es la más fuerte en nosotros. ¿Sí? ¿Será que en nuestra vida la instancia del ello es lo que predomina? Es decir, nos dejamos llevar por el deseo, por el placer, por cumplir, por satisfacer de pronto todo lo que llega a nuestra mente. ¿O será que la instancia que más rige en nuestra vida es el yo? Una parte lógica, una parte racional, una parte coherente. ¿O será que nuestra parte más fuerte es el super yo, que es la que se rige por principios morales, espirituales, cristianos, donde la conciencia moral es importante en nuestra vida? Yo creo que es importante que entendamos esto, porque de aquí nos vamos a basar para poder entender un poquito lo que Juan el Bautista quiso decir con este versículo. Pues, comprendiendo un poco el contexto de Juan y también las fases del hombre y de cómo el ser humano reacciona, podemos entonces entrar a estudiar con más precisión esta frase, que es una frase, yo creo que todos la hemos escuchado y no sabemos el versículo. Pero entonces nace la primera pregunta, y la primera pregunta es: ¿por qué Juan el Bautista menciona esta frase? Para eso tenemos que irnos a San Juan capítulo 3, versículo 25. Juan el Bautista se menciona que estaba bautizando en un lugar que se llamaba Enón. Este lugar quedaba junto a Salim, porque pues en esa región habían muchos ríos, ¿sí? La gente, dice la escritura, que venían a Juan para que él los bautizara. Después de que él predicara el evangelio, predicara el arrepentimiento, la gente se acercaba compunida para que él los bautizara. Pero también menciona que al otro lado estaba Jesús bautizando en el Jordán. Y los seguidores de Juan el Bautista dice que vinieron a él y le dieron aviso de lo que estaba pasando al otro lado. Entonces se acercan aquellos discípulos o los seguidores de Juan y le dicen: Rabí, aquel hombre del que nos diste testimonio está al otro lado bautizando como tú. Y dijeron ellos: y la gente se acerca, se amontona, vienen a él para que él los bautice. Entonces Juan, al escuchar esto, él inmediatamente les menciona y les dice a aquellos hombres estas palabras: desde el principio les aclaré, ¿sí? Y ahí aparece el primer yo, que yo no soy el Cristo, que tan solamente soy un mensajero. Y en San Mateo capítulo 3, versículo 11 nos habla sobre esto y dice: yo, ¿sí? Dice Juan, os bautizaré con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, del cual no soy digno, ¿cierto?, de desatarme las cuerdas del calzado, es más poderoso que yo, ¿sí? Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, Juan, al mencionar estas palabras, pues inmediatamente alerta a los que estaban con él, y él sigue diciendo: es necesario que de esta manera pase. Y él pone un ejemplo muy bonito de lo que está pasando y de su propósito pues ahí en esa generación. Y dice: la esposa es del esposo. Pero él vuelve y coloca su yo por delante. Yo no soy el esposo. Tan solamente soy el amigo que vino a cuidar y a gozarse en la voz del esposo. Y mi propósito, dice Juan el Bautista, ya está cumplido. Es decir, que el propósito era velar por aquellas personas que estaban creyendo al evangelio. Y Juan termina diciendo: es necesario que él crezca. Es necesario que él crezca, ¿cierto? Pero también es necesario que yo mengue. En pocas palabras, lo que quiso decir Juan el Bautista: yo no importo, ¿cierto? Yo realmente, si yo estoy o no estoy, es igual, pero aquí el grande es él. Entonces Juan el Bautista tenía un equilibrio en sus estados emocionales, ¿cierto? Él tenía un equilibrio entre sus emociones, tenía un equilibrio entre su razón. Pues aunque Juan el Bautista tuvo fama y gran cantidad de gente le siguió, él desde el principio comprendió que su yo no era nada a comparación del que lo había llamado.
Por eso cada vez que él dice yo, su naturaleza humana, ¿cierto? Su naturaleza imperfecta se va aplacando, porque va complementada pues con un pronombre indispensable, y ese pronombre es él, reconociendo que Cristo es supremo. Por eso en ese versículo dice, él es más poderoso que yo. Él es más poderoso que yo, dando a conocer que el poder del Señor estaba mucho más por encima de él como ser humano. Entonces, el área del yo dentro del aparato mental o dentro del aparato psíquico se puede identificar como aquel equilibrio que logra mantener la cordura de la personalidad. En palabras más sencillas podemos decir que el yo me ayuda a ubicarme y a tener los pies en el suelo. El yo me ayuda a entender, a poder comprender cuál es mi posición, dónde debo estar parado, qué es lo que debo hacer, cuál es mi trabajo, cuál es mi estatus, ¿cierto? En esta área espiritual en la que yo me muevo. Y Juan el Bautista tenía esto claro. Él tenía esto en su mente muy, muy claro. Y su propósito y su posición, él por eso lo dice, es necesario que él crezca. Es necesario que él crezca. Este trabajo lo hace Dios. Él se encarga de crecer en mi vida. Pero fíjense que hay algo importante. Y es que para que esto se pueda ver en nuestra vida, para que Él pueda crecer en nosotros, viene un segundo paso. Y ese segundo paso es un paso muy complejo. Y ese trabajito no lo hace Dios. Es decir, lo debemos hacer nosotros. Porque para que Cristo crezca en nosotros, nosotros debemos también hacer algo importante para que esto ocurra en nuestra vida. Y el versículo dice, es necesario que yo mengue. Entonces, el tropiezo del cristiano no es que Cristo crezca, ¿cierto? Porque de una u otra manera Dios siempre desea crecer en nosotros, aumentar en nosotros. Él quiere que su presencia esté con nosotros. Pero el obstáculo para que esto suceda somos nosotros mismos. Podemos decir que el problema muchas veces para que Cristo crezca en nuestra vida es nuestro yo. Muchas veces nosotros le decimos al Señor, Señor, crece en mí, en nuestras oraciones, en nuestros ruegos, Señor, crece en mí, yo quiero que tu presencia habite en mí, yo quiero que tu presencia actúe en mi vida. Y el Señor está dispuesto a hacerlo porque Él es bueno, porque Él siempre anhela estar en el cristiano, vivir, ¿cierto? En el cristiano pues somos su templo. Pero de una u otra manera, el Señor está esperando que nosotros también pongamos de nuestra parte, porque Él dice, listo, yo crezco en ustedes, yo quiero estar en ustedes. Pero muchas veces dice el Señor, pero bueno, ¿dónde me meto? ¿Cierto? Ábrame campito de pronto por ahí, porque usted está lleno de usted, ¿cierto? Intenté entrar por una oreja, pero la oreja está llena de usted, ¿cierto? Intenté entrar por un ojo suyo, pero los ojos están cargados de usted, de su yo, de lo que quiere, de lo que anhela, de su voluntad. Intenta entrar a su corazón, pero su corazón está lleno de usted. Entonces no hay espacio. Entonces el Señor muchas veces posiblemente nos dice por medio de la palabra, a ver, desocupe un poquito, a ver, si yo puedo empezar a crecer en usted, pero para eso necesito entrar. Entonces el trabajo de menguar es un trabajo nuestro, ¿cierto? Y el trabajo de llenarnos pues es un trabajo del Señor. Nos desplazamos desde Juan a los Gálatas, donde el apóstol Pablo también se une a las palabras que Juan dijo. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, ya no vivo yo, dijo Pablo, ahora Cristo vive en mí. La pregunta es, ¿qué le pasó al yo de Pablo? Pablo dijo, el yo fue menguando, ¿cierto? Fue menguando, hasta que llegó al momento donde murió. Y en cada espacio que el yo menguaba, dice Pablo, entonces Cristo crecía, hasta que se completó la frase donde Pablo dice, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para que el yo mengue? Porque usted dirá, muy fácil, ¿cierto? Muy sencillo lo que se está diciendo, es necesario menguar. Y muchas veces nosotros pensamos que menguar es fácil.
pero realmente nos encontramos con dificultades, con obstáculos que a veces nos impiden poder traspasar esa frontera del yo. Y, y es importante que lo entendamos. ¿Cómo hacemos para que el yo mengue? Tome un ejemplo y es el siguiente: es como un recipiente de malla. No sé si ustedes de pronto han ido a alguna oficina o algún lugar donde hay unos cestos, donde es como la papelera, ¿cierto? Donde echan la basura, donde echan los papeles que no sirven. Bueno, todo esto y tienen como roticos, son unas canastas, ¿cierto? Unos recipientes de malla. Y el hombre es como ese recipiente de malla. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser permeable. Es decir, que el ser humano es el resultado en el que, ¿cierto?, nos dejamos permear de lo que está en nuestro entorno. Pero dentro de nuestra vida, en lo más profundo, ¿cierto?, en lo más hondo de nuestro corazón, ocultamos aquellas cosas que no queremos que de pronto otros vean, ¿cierto?, de las cuales no estamos como muy orgullosos. Ese lado oscuro, ¿cierto? Esa malla que cubre todas estas cosas, son las malas acciones, las actitudes que muestran el lado no tan bueno que tenemos. Y es por eso que lo que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón, no queremos que nadie lo note. Pero ¿por qué no se perciben esas aptitudes? Sencillo, porque lo que hacemos es ir cubriendo estas cosas vanas con cualidades, con virtudes, con cosas de buen nombre, de buena imagen, para que las otras personas pues no lo noten a simple vista. Entonces, podemos tomar un ejemplo cuando de pronto ponemos o cuando de pronto nos acercamos a una persona o estamos hablando con alguien y decimos: no, esa persona es muy buena gente, muy amable, muy servicial, es una persona de buen nombre, es una persona que tiene capacidades, que tiene habilidades, ¿cierto? Y es posible que las tenga, pero es lo que nosotros percibimos, es lo que nosotros podemos ver. Pero al lado de esa persona hay una persona que lo conoce mejor, sea el esposo o sea la esposa. Y mientras nosotros estamos diciendo esto, el esposo o la esposa está pensando entre sí: pero qué clase de persona están creyendo que es el que tengo al lado. Porque una cosa es lo que nosotros podemos ver, una cosa es lo que nosotros podemos, cierto, interpretar en nuestra visión, pero otra cosa es lo que la persona vive en su realidad dentro de su entorno. ¿Cierto? Porque las personas cuando nos miran desde afuera verán lo externo, lo que queremos mostrar. Por eso se dice que nosotros no somos lo que mostramos, ¿cierto? Porque las personas que están cerca de nosotros nos pueden ver desde otro punto de vista, desde otras perspectivas, desde otros ángulos. Entonces, nosotros muchas veces somos como una fachada, mostramos ante la gente una manera de ser que es... en algún momento escuché un predicador que dijo una humildad falsa. Y es cierto, muchas veces mostramos una actitud que no es real, porque nuestra intimidad es totalmente diferente. Entonces, cuando comenzamos a ser conscientes de que tenemos esas desventajas, ¿cierto? Que tenemos ese lado negativo, esas cosas erróneas, iniciamos entonces un proceso de aceptación. Pero existe una barrera, ¿cierto? Existe un obstáculo. Y es que por más que nosotros deseemos sacar nuestros defectos a la luz, eso nos cuesta. Porque nadie quiere dar a conocer su real situación o su real imagen, ¿cierto? ¿Qué es lo que más nos estorba para trabajar con nuestros defectos? ¿Qué es lo que nos impide a nosotros poder ser conscientes de nuestras debilidades o de nuestros defectos? ¿Qué es lo que nos impide trabajar en ellos? Lo que nos impide trabajar en nuestros defectos son precisamente nuestras virtudes, porque las virtudes de una u otra manera ayudan a justificar nuestros errores. Por ejemplo, hay personas que dicen: yo no podría hacer mucho, pero lo que hago lo hago bien, ¿cierto? Hay una cualidad, ¿cierto?, tapando un defecto. Hay otro que dice: es que no llegué a la hora porque me embolaté ayudando a otras personas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces la virtud de la solidaridad no podemos de pronto trabajar uniéndola pues al defecto de la impuntualidad,
A veces nosotros queremos tapar un defecto mostrando una cualidad, ¿cierto? Entonces, este tipo de actitudes las justificamos añadiendo a nuestra vida más virtudes, haciendo cosas buenas, leyendo libros de superación, etc. Pero, ¿qué hago con esto? Simplemente tapar más el yo oculto, porque no permite que ese yo mejore, que ese yo avance, que ese yo crezca. Y el problema es que llega un momento donde eso que tenemos guardado se convierte en una bomba de tiempo, que cuando estalla, los más perjudicados son los que están cerca de nosotros. Y dentro de este lado oscuro, dentro de ese pozo oscuro, resultó estallando pues la ira, resultó estallando la rebeldía, el egoísmo, el odio, el resentimiento. Y no afecta mi vida solamente, sino que afecta todo el círculo que me rodea. De esta manera directa afecto a todos los que estuvieron cerca de mí ayudándome en un momento dado. Entonces, al querer yo cubrir ese yo para justificar mis acciones, aparece una frase célebre para aquellos que viven en ese yo. Y la quiero compartir, ya la hemos dicho. Es necesario que yo mengue. Porque la justificación de la persona que vive en su entorno, que vive en su yo propio, en su voluntad, muchos dicen, es que yo soy así, ¿cierto? Es que yo nací así, a mí me criaron así, yo soy así, es mi manera de ser, es mi aptitud, así vivo, así crecí, así viví y así seguro moriré. Y con esta frase estamos mostrando dos cosas. Primero, estamos mostrando mi debilidad de carácter, ¿cierto? Y estamos mostrando también una victimización falsa. Y segundo, estamos mostrando una barrera que cubre nuestro miedo, porque muchas veces el responder de esta manera me hace mostrar que hay situaciones que me causan temor, ¿cierto? Hay situaciones que me causan miedo, soy inseguro. Entonces, cuando menciono de esta manera esta frase, cuando me muestro de esta manera, lo único que estoy haciendo es mostrar mi debilidad en carácter. Pero la espiritualidad es diferente y es importante saber esto, que Dios conoce todas las partes de nuestra vida. Y fíjense que el salmista no es ajeno a esta situación y el Salmo 19, versículo 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y él se responde, líbrame de los que me son ocultos. El único capaz de entender mi humanidad, el único capaz de entender mis emociones y mis estados realmente es Dios. Es por eso que una de las mejores terapias para el ser humano es vivir en santidad. Tener una vida espiritual íntegra con el Señor, una comunicación íntegra. Y hay un ejemplo muy bonito en cuanto a la vida espiritual. La leemos en Ezequiel capítulo 47, versículo 3. Y dice que y salió el varón hacia el oriente, ¿cierto? Hablando del milagro que hubo, de la visión que él vio en el templo. Y dice que él salió al oriente llevando un cordel en su mano. Dice que el Señor lo llevó al templo, le mostró una visión y la visión comenzó a ver cómo el agua comenzó a llenar el templo. Y dice que lo llevó hasta y llevó un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Hay una frase ilógica, pero si la pensamos lógica. Y la frase es, si usted está aquí es porque vino. Esa es la frase. Si usted está aquí, ¿sí? Si usted vino, eso quiere decir que cumplió el primer nivel, ¿cierto? Lograr que sus pies estén dentro del camino, que sus pies estén en la iglesia, que sus pies estén en el camino, en el sendero, en el evangelio, en la vida cristiana. Por lo tanto, podemos decir que el primer paso está cumplido, nuestros tobillos espirituales, hablemoslo así. Tenemos una espiritualidad y el profeta nos está mostrando una espiritualidad hasta los tobillos. ¿Y cuál es el logro? Que para nosotros venir a culto no sea un problema. No es un asunto de pronto de costumbre, de hábito. Muchas personas vienen al templo solamente por cumplir, solamente por deseo de sus padres, de sus amigos, por una invitación, pero realmente no hay un anhelo, no hay
de pronto una satisfacción espiritual y propia que me lleve a mí realmente a estar en la iglesia. Pero cuando se menciona esto, de que Él midió los primeros 1000 y dio el agua en los tobillos, nos habla de ese primer nivel espiritual, donde para mí estar en la iglesia, donde para mí entrar a la presencia del Señor no es un problema. No es un asunto de decisiones que me levanté en la mañana y ¿será que voy a la escuela dominical? Y miro el reloj, no, está muy temprano. Empieza a las 10 y son las 9:30, no, todavía tengo tiempo. No, sino que el cristiano que deja su yo a un lado y que entra en este nivel, tiene la capacidad de decidir y de decir, yo, cierto, no me debo a mí, sino que Dios es el que mora en mi vida. Por lo tanto, me levanto, me baño, me organizo, me pongo la pinta y me voy inmediatamente para el culto porque sé que allá me está esperando la presencia del Señor. Ese primer nivel es el nivel que me lleva a mí a entender que tengo un propósito que cumplir en el Señor. Pero sigue diciendo y dice que midió otros 1000 y dice que lo hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Aquí se involucra algo más que estar en la iglesia y es la adoración. Es decir, que no solo vengo al templo, no solo vengo a la iglesia, no solamente estoy en la devocional, sino que también me demanda a mí una aptitud de adoración. Entendamos que la palabra alabanza y adoración tiene un significado diferente, ¿sí? Y se deben complementar entre sí, porque la palabra alabanza tiene que ver con una expresión verbal, pero la palabra adoración tiene que ver con una actitud, ¿cierto? De corazón y de humillación. Entonces, cuando vamos a la iglesia debemos entender que el yo debe menguar, ¿cierto? Y que debe crecer el deseo en nosotros de poderle adorar, es decir, de tener una aptitud, de tener un quebrantamiento, de tener una aptitud sensible a la palabra del Señor, a su canto. Que bueno es que cuando vayamos al culto podamos comprender que es su presencia la que nos llena, que es su presencia la que nos está cubriendo, que es su presencia la que nos está llenando. Sigue diciendo, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Eso se refiere a aquello que no solo vienen a culto y que aparte de adorar a Dios también sirven con esmero. Es decir, que cada vez que vamos metiéndonos pues como en este ambiente espiritual, el nivel del cristiano es mucho mayor. Fíjese que cuando usted va a un río, cuando usted quiere entrar al río, usted no se lanza de una vez, sino que usted antes de entrar al río procura conocerlo. Por lo tanto, usted entra y el agua le da primero en los tobillos para usted saber qué tan fría o qué tan caliente está el agua. Pero fíjese que aunque usted entra en el agua y el agua le da en los tobillos, la voluntad sigue siendo suya, es decir, que usted sigue decidiendo si entra o se sale. Pero si entra un poquito más y el agua le da en las rodillas, entonces ya el agua comienza a tener una potestad sobre usted. Pero aún sigue usted teniendo voluntad sobre su cuerpo. Pero si entra un poquito más y el agua le da de pronto en los lomos, en la cintura, el agua ya tiene un poquito más de control en usted, pero aún todavía usted tiene voluntad sobre su cuerpo y puede decidir si entra de lleno o se sale del río. Pero hay un último nivel que menciona el profeta y dice que midió otros 1000 y ya era un río que solamente se podía pasar a nado, porque las aguas habían crecido mucho, ¿cierto? Y no se podía pasar de otra manera si no fuera nadando. Este nivel es el mayor, donde todo lo anteriormente dicho me lleva a profundizar y a empaparme de la presencia de Dios. Es decir, que es un nivel espiritual del que ya yo no me puedo salir, donde el yo comienza a menguar, donde el yo comienza a desaparecer y comienza entonces Cristo a crecer en mi vida. Pero ¿qué pasa cuando estamos inmersos en la presencia de Dios? Entonces hablamos de todas esas cosas buenas, de las virtudes, de las cualidades que teníamos encima, pero que también impedían que las cosas no tan buenas salieran a flote. Cuando estamos en la presencia del Señor tenemos la capacidad de reconocer nuestras falencias, de reconocer nuestros errores, porque ante Cristo no podemos nosotros negar nuestras debilidades. Cuando estamos metidos en la presencia de Dios, todo lo que hayamos hecho por virtud o por cualidad se pierde ante la soberanía de Dios.
Muchos expresan su yo ante el Señor y dicen, yo hice esto para la iglesia, yo doné esto para la iglesia, yo trabajé en ProTemplo, yo levanté esa pared, yo hice el aseo, yo prediqué, yo canté, y el yo está siempre presente en nuestra vida porque de una u otra manera es algo inevitable en nuestra naturalidad. Pero cuando nuestro yo está por las nubes, aparece entonces Cristo diciendo, yo di mi vida por ti. Y en ese momento todas las cosas buenas que yo hice quedan simplemente desteñidas ante el poder de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 22, dice la palabra de Dios que en cuanto a la pasada manera de vivir, debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice que debemos renovarnos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, en la santidad y en la verdad. Es decir, que el trabajo de despojarnos, según el apóstol Pablo, de despojarnos del pecado, de las cosas malas que estorban para la perfección de Dios, es un trabajo nuestro. Es un trabajo nuestro. Él dice, despojaos del viejo hombre. ¿Sí? Debemos nosotros hacer el trabajo de ir menguando, de ir sacando de nuestra vida todas aquellas cosas que realmente no nos están haciendo ningún bien. En Colosenses capítulo 3, versículo 5 también habla sobre hacer morir lo terrenal en vosotros. Y ahí da una lista totalmente larga de lo que tenemos que hacer morir en nosotros. Entonces es un trabajo nuestro negarnos al yo. A ese yo que no quiere sujetarse, a ese yo que no quiere hacer la voluntad de Dios, a ese yo que no quiere aplacarse, que no quiere obedecer la palabra. Y fíjese que Pablo más adelante en este capítulo de Colosenses 3, nos dice en el versículo 3, capítulo 3, versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, y se soportando los unos a los otros, perdonando los unos a los otros, ¿cierto? Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, debemos nosotros hacerlo también. Entonces debemos nosotros entender que el yo debe, a veces nuestro yo es tan soberbio, tan arrogante, tan altivo, que muchas veces la palabra llega a nuestra vida y ese yo nos hace estar de pie. Y no nos deja doblegarnos, no nos deja doblar la rodilla, no nos deja reconocer nuestros errores, nuestras faltas, no nos deja reconocer que necesitamos de Dios. A veces queremos aparentar de pronto un escudo, una fachada, pero qué bueno que nosotros podamos entender que ante el Señor el yo no vale, sino que Él es el que debe crecer en nosotros. Y ya para terminar, porque el tiempo se me pasó, hay una pregunta que les quiero hacer y es, ¿usted sabe por qué Dios nos ha permitido pasar por esta tierra? ¿Sabe usted por qué Dios lo tiene aquí? La respuesta es sencilla. Es necesario que Cristo sea tallado en nuestra vida. Porque es necesario que la gente vea a Cristo en nuestra vida. Que no vean su yo, hermano. Vean de pronto sus virtudes, sus capacidades por encima de Cristo, sino que ese yo quede totalmente anulado en la presencia del Señor. Y fíjese que esto Dios lo hace por medio de las circunstancias. Cada momento que Dios nos permite, cada circunstancia, cada dificultad, es una oportunidad para nosotros menguar. Es una oportunidad que el Señor nos da para nosotros dejar que Él crezca en nuestra vida. Y la manera de hacer menguar el ego en nosotros es, uno, reconociendo que tenemos cosas por mejorar. Segundo, buscar el cambio por nuestra propia voluntad. Hay muchas personas que dicen, yo quiero cambiar, pero no cambian. Porque a veces queremos que Dios haga todo. Queremos que Dios llegue a mi vida, me hable, me toque, me cambie, me transforme, que quite, que ponga. Pero fíjese que cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, Jesús le dijo a Marta y a los que estaban ahí que tenían que remover la piedra. Jesús la pudo haber removido. Jesús la pudo haber quitado. Pero Él les pidió a ellos que lo hicieran para Él poder hacer el milagro. Para que Cristo crezca en nosotros, es necesario que nuestra propia vida o que nosotros mismos comencemos
a reconocer nuestros defectos. Comencemos por nuestra propia voluntad a quitar lo que nos estorbe y a permitir que la presencia del Señor profundice en nuestra vida. Nunca es por nuestras capacidades, hermanos, nunca es por nuestras virtudes. Si en algún momento Dios lo usa, si en algún momento Dios permite ser instrumento, aquí el grande es Él. Aquí yo no gano nada siendo el más grande, porque ya hay alguien que tiene ese título y el más grande se llama Jesucristo. Entonces, si hacemos esto, veremos cumplida esa frase en nosotros. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Un abrazo para todos y que el Señor Jesús